Decíamos en el tema anterior que una revolución es una rápida y profunda transformación política y social. Sin embargo, la revolución industrial no fue una transformación ni rápida ni política, sino que fue lenta y económica. La revolución industrial cambió las relaciones de trabajo y producción de los estados europeos. Aparecieron nuevos materiales como el hierro en masa y nuevas fuentes de energía como el carbón o el petróleo. El mercado se diversificó y nació un nuevo modelo económico, el capitalismo. A su vez, nació una nueva clase social, el proletariado, y a su vez también se desarrolló el socialismo, que fue la respuesta de la clase obrera ante la inmensa desigualdad social y económica que produjo la revolución industrial. En definitiva, la revolución industrial, junto a las revoluciones liberales, fueron el comienzo trágico de nuestra edad contemporánea. Llega el siglo XIX en revolución industrial, donde hay una transformación en lo económico y social. Se caracteriza en producción a gran escala, aunque operando maquinarias condiciones eran malas. Vamos a ver en un primer momento la definición de revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? Bueno, pues fue un conjunto de importantes transformaciones económicas y sociales que se produjeron como consecuencia del uso de máquinas en los procesos de producción y de trabajo. Todos estos cambios se inician en Gran Bretaña y suponen el paso de una economía agraria y rural a una economía industrial y una sociedad urbana. Esta primera revolución industrial que se inicia en Inglaterra se extiende por Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Esta revolución industrial fue acompañada también de una revolución demográfica, es decir, hasta el siglo XVIII la población inglesa creció muy lentamente, debido a que la natalidad era elevada, pero también era elevada la mortalidad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII se dan diferentes fenómenos que favorecen esta revolución demográfica, como son que las epidemias de peste negra o peste bubónica, que fueron muy frecuentes en la Edad Moderna, remitieron. Así también mejoró la alimentación, lo que hizo que la población fuese más resistente a las enfermedades que antes asolaban a la población de categoría social más baja. Esto fue gracias a los avances tecnológicos en agricultura y a los nuevos hábitos alimenticios. Por ejemplo, el maíz y la patata se convierten en alimentos básicos de la población inglesa. Hubo progresos en la higiene privada a consecuencia de la utilización del jabón y de la ropa de algodón, y además se puso en marcha el abastecimiento de agua potable. Así también mejoró la sanidad, con la creación de nuevos hospitales o el descubrimiento de las primeras vacunas. Este crecimiento de la población, a su vez, hizo aumentar la demanda de productos agrícolas, es decir, de comida, y eso, a su vez, aumentó la mano de obra que era necesaria en las nuevas fábricas que se estaban creando. Es decir, fue como una rueda. Aumenta la población, a su vez mejoran las técnicas en el campo y esta población es empleada en las nuevas fábricas. Así pues, para que se diera esta revolución industrial, se tenía que dar previamente una revolución agrícola. Y eso es lo que ocurrió, retroalimentándose la revolución agraria y la revolución industrial. Así mejoraron las técnicas agrícolas con sistemas como el sistema Norfolk, en el cual la tierra se dividía en 4 partes y se plantaba un cultivo diferente cada año, dejando descansar la tierra que no estaba plantada. El arado de madera fue sustituido por el arado de hierro, mucho más eficaz, y se introdujeron nuevas máquinas como las sembradoras, las trilladoras o las cosechadoras mecánicas. Es decir, que fue un primer momento de industrialización del trabajo agrícola. Así también se transformó la estructura agraria, ya que las tierras que estaban en manos de la nobleza y que estaban sin cultivar pasaron a ser propiedad de una nueva burguesía liberal que quería poner esas tierras en producción. Así también se reformó la ganadería, porque parte de esas tierras se destinaron a producir alimento para alimentar al ganado, con lo cual el número de cabezas de ganado aumentó considerablemente. La producción en el sector primario, en la agricultura, creció en el siglo XVIII. Por lo tanto, los empresarios agrícolas obtuvieron mayores ingresos que pudieron ahorrar e invertir en la nueva industria y en la banca que se estaba desarrollando. Además de la revolución agrícola, otros elementos favorecieron también en Inglaterra la revolución industrial, como fue la existencia de amplios mercados con los que contaba Gran Bretaña, tanto en su interior como con las colonias de ultramar, principalmente con la India, pero también con las colonias africanas. Apareció una nueva mentalidad burguesa y además Gran Bretaña contaba con un montón de yacimientos de hierro y carbón necesarios para poner en marcha las nuevas fábricas.
hasta el siglo XVIII todos los productos se elaboraban en pequeños talleres o incluso en las casas domésticas, de forma manual y con herramientas muy sencillas, es decir, de forma artesanal. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII se inventan diversas máquinas que necesitan de grandes espacios y de costosas inversiones. Así, los pequeños talleres familiares y artesanales comienzan a ser sustituidos por las fábricas. Estas nuevas fábricas modificaron también la forma de trabajar. Ahora ya no era un artesano el que hacía todo el proceso de creación de un objeto, sino que cada obrero se especializaba en una única tarea del proceso productivo. Nace así la división del trabajo. Surgen nuevas máquinas como la máquina de vapor, que va a ser una revolución y el inicio de la sustitución de la fuerza del ser humano por la fuerza de la máquina. Esta división del trabajo aumenta la productividad, es decir, si antes a un artesano le costaba un día hacer un zapato, ahora con la división del trabajo un zapato se podía construir en una hora, es decir, un obrero iba a fabricar la suela, otro obrero iba a fabricar los cordones, otro iba a coser el zapato y otro obrero lo va a montar. Es decir, que cada obrero era capaz de elaborar más piezas que un artesano en el mismo periodo de tiempo. Esto hizo que se abarataran los costes de fabricación de los objetos y los precios de los productos disminuyeron. El primer sector que puso en marcha la revolución fabril, la revolución de las máquinas, fue la industria textil. En concreto el sector del algodón. Y es que el Reino Unido disponía de grandes plantaciones de algodón en las colonias. Como hemos dicho, esta industria fue la primera que incorporó las innovaciones técnicas. Y además, cuando empezó a utilizarse la máquina de vapor para mover las máquinas, la producción textil británica se multiplicó. Los tejidos británicos, que eran asequibles y de buena calidad, comenzaron a inundar los mercados internacionales y se exportaron por todo el mundo. Y a su vez, en esta rueda que todo lo mueve, el desarrollo del sector textil inglés impulsó otras actividades como la agricultura y la siderurgia, es decir, la industria del hierro que proporcionaba este mineral para fabricar las máquinas que luego se utilizarían en la industria textil. Junto a la industria textil, la industria siderúrgica fue otro sector puntero en esta primera revolución industrial. El hierro inglés, que no era de muy buena calidad, se fabricaba en fundiciones situadas cerca de los bosques. ¿Por qué? Porque se hacía con carbón vegetal, que era la principal fuente de energía. Por estas razones, porque el hierro inglés no era de muy buena calidad, se importaba sobre todo desde Suecia. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, el carbón vegetal empezó a escasear. Entonces tuvieron que buscar otro combustible. Ese fue el carbón de coque, que sí que era muy abundante en Gran Bretaña. Y no será hasta finales del siglo XVIII cuando se llegue a conseguir un hierro de gran calidad. Para ello se construyeron los altos hornos y la demanda y producción de hierro se multiplicó. Junto a este desarrollo industrial, de forma paralela, se comienza a difundir una nueva doctrina económica, esto es, el liberalismo económico. Adam Smith es el padre del liberalismo económico, con su obra La riqueza de las naciones. El liberalismo económico se basa en la libertad de mercado, es decir, que el empresario tiene que tener libertad para crear empresas, para contratar a trabajadores y para establecer él las condiciones y los precios de los productos, que ningún Estado puede intervenir en la economía. Esto es que el empresario puede hacer y deshacer a su antojo todo lo que esté en su mano y condicione sus ganancias o las de su empresa. Como decimos, el Estado no debía intervenir en la economía porque esta economía se ajustaba de forma más o menos natural, según Adam Smith, mediante la llamada mano invisible del mercado. Esto es, que la ley de la oferta y la demanda se encargaba de regular los precios de los productos y los salarios de los trabajadores. Así, si hay mucha oferta de productos y de mano de obra, el precio y los salarios disminuyen. Por el contrario, si la oferta es escasa y la demanda es muy alta, los precios y los salarios aumentarían. Sin embargo, la historia nos demuestra que esta teoría del libre mercado, promulgada por Adam Smith, que es la base filosófica del capitalismo, no funciona. Y es que cuando ha habido grandes crisis económicas, casi todas de sobreproducción debido a la ausencia de control de la economía por parte del Estado, ha sido necesaria la intervención del Estado para regular la economía, como ya veremos dentro de unos temas. Ganamos, vendemos, compramos todo mejor. Una revolución fuera de todo control. Viajamos por el mundo, motores de carbón. Y todo es más sencillo mientras haya carbón.